Bueno, pues en primer lugar porque el anfitrión es una persona espléndida en todos los sentidos, porque nos juntamos un grupo de personas que nos une sobre todo la amistad. Somos diferentes, aunque tenemos valores muy compartidos. Hablamos sobre todo con una absoluta libertad. Jamás ha trascendido nada. Sabemos ser discretos, respetuosos con los demás. Y la verdad es que esa reunión nos permite pues hacer un seguimiento de todo lo que ocurre no solamente en España, sino más allá de España. En definitiva, es una reunión a la que todos vamos encantados, que nos enriquece y que si alguna vez deja de existir, pues todos lo sentiremos. Es realmente una experiencia humana muy poco frecuente y de unos grandes valores. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una idea, la idea de que la justicia tiene que ser democrática, que la justicia tiene como principal condicionamiento el de ser independiente, imparcial, y que en todo caso debe proponerse el reparto igual de las cosas y la protección de los derechos. En eso estamos todos de acuerdo y con esas bases luego se pueden ver algunos problemas de forma distinta, pero el fundamento común hace que nuestras visiones diferentes sean, sin embargo, muy concurrentes, muy compartidas. Justicia Democrática es una organización extendida por toda España que surge en la etapa final del franquismo como una reacción ante una situación dictatorial. En toda la sociedad española se iban abriendo costuras en aquel edificio autoritario. Cada vez la reivindicación de derechos y libertades era más generalizada y eso que ocurría en toda España ocurrió también en el seno de la judicatura, de la fiscalía, de la abogacía. Bueno, pues nos dimos cuenta en un momento determinado que debíamos tener una mínima organización, que debíamos hablar los unos con los otros, que deberíamos ir elaborando un pensamiento. Yo creo que con la certeza de que alguna vez ese pensamiento sería recogido en la futura Constitución Democrática, y así fue. Justicia Democrática contribuyó, al lado de otras fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales, a alumbrar la democracia. No hay que ser exagerados en el significado de su aportación, pero sería injusto no valorar debidamente lo que supuso que desde el seno de la judicatura y de la fiscalía surgieran voces, documentos que reivindicaban las libertades y el establecimiento de un régimen democrático. De hecho, una vez establecido el régimen democrático, pues bastantes de las personas que tuvimos aquella iniciativa contribuimos, unos desde los tribunales, otros desde el gobierno, a que eso que era un pensamiento, que eran unas ideas, pues se convirtieran en derecho vivido y aplicado. Es decir, ayudamos a la introducción y a la consolidación y al desarrollo del sistema democrático. Yo creo que los movimientos democráticos, las organizaciones democráticas serán siempre necesarias, por una razón. Porque la democracia está siempre, infieri, se está haciendo, se está mejorando.
Y especialmente cuando por razones de distinta naturaleza, pero fundamentalmente de naturaleza política, se puedan producir retrocesos en los avances que ya se han conseguido, la existencia de organizaciones como fue Justicia Democrática, a mi juicio siguen siendo muy necesarias. Naturalmente las circunstancias han cambiado, entonces era una dictadura, hoy es un sistema democrático, pero repito, es imprescindible a mi juicio que en el seno de la democracia haya constantemente personas que piensen, que construyan la democracia, que se opongan a determinados retrocesos, que proyecten el futuro, que enriquezcan la convivencia. Y esa es una función que ahora, en la actualidad, en circunstancias muy distintas de las fundacionales, pues está llamada también a desempeñar la justicia democrática. Hay algunas leyes, hay algunos instrumentos legales que han sido absolutamente imprescindibles. Desde luego, el más importante de todos, la Constitución, en cuya elaboración participamos, modestamente, pero participamos, ayudamos a hacer la Constitución. Y luego, pues, todo lo que vino después, en los sucesivos gobiernos, tanto en gobiernos de UCD como en gobiernos del Partido Socialista, como en gobiernos posteriores, todo lo que ha sido el desarrollo de la Constitución. Fundamentalmente habría que destacar pues, la reforma que supuso la nueva concepción orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, u otros instrumentos legales como el nuevo Código Penal, las reformas en los códigos que afectan a la vida cotidiana ordinaria de todas las personas, como las reformas en el Código Civil. Resultado de todo eso es que, si se compara cómo se administraba justicia en tiempos de dictadura con la forma en que ahora se administra justicia, admitiendo todos los defectos y todas las críticas, tengo que decir en honor a la verdad que la diferencia es radical, absoluta, no hay ningún parecido. Probablemente por razones sociológicas, de extracción social, porque el peso de la historia todavía sigue siendo muy determinante, a lo mejor se puede decir, sí, que la mayoría de los miembros que componen hoy el sistema judicial, en torno a 4.000 y pico, cerca de 5.000, la mayoría es una mayoría conservadora. Pero lo que sí se percibe es que el juez cada vez más es muy consciente de que tiene como papel fundamental la defensa de la Constitución. Y la Constitución que aprueba el pueblo español es una Constitución que dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Y todas esas cosas tienen un significado profundo. Por ejemplo, que España es un Estado social significa pues que todos los poderes tienen que hacer todo lo que sea posible para que la riqueza que se crea sea justamente distribuida. Que sea un Estado de Derecho significa pues, que la ley es la que tiene que gobernarnos, la ley democrática. Y que sea un Estado democrático significa que hay un valor fundamental, el valor de la participación, es decir, facilitar la participación de los ciudadanos en todas las estructuras, en todos los poderes, en el seno de toda la sociedad. Es decir, que la política no esté en manos de unos profesionales, ni mucho menos en manos de unos grupos de poder, unos lobbies, sino que la participación, que se traduce en la queja, en la reclamación, en la reivindicación, en la manifestación, en la asociación, que todo eso se esté viviendo constantemente, de una manera dinámica. Bueno, pues yo creo que los jueces son muy conscientes de que la defensa de la Constitución es quizá su papel fundamental, su papel más trascendental, que hace de ellos verdaderos protagonistas de la construcción del Estado social y democrático de derecho. Yo creo que esta idea está profundamente arraigada en la inmensa mayoría de los jueces.
probablemente haya sido así, pero los tiempos cambian. Probablemente a mucha gente le puede llamar la atención que en situaciones, por ejemplo, de crisis económica en que se facilita mucho el despido de los trabajadores o el desahucio de los ocupantes de viviendas, a lo mejor a algunos sectores de la sociedad les llama la atención el hecho de la sensibilidad que están teniendo los jueces ante este tipo de problemas, y vemos cómo buscan las herramientas jurídicas para evitar que las cargas de la crisis, las consecuencias fatales de la crisis, no perjudiquen excesivamente, ni siquiera de una manera predominante, a los tramos de la sociedad, a los sectores de la sociedad más débiles. Hay una sensibilidad que les hace poner en juego los instrumentos y las herramientas necesarias para evitar que se produzca ese mal, ese daño excesivo, para evitar, en definitiva, que lo peor de la crisis sea soportado excesivamente por los más débiles. Me parece que esa es una característica o una conclusión que se puede sacar al observar muchas de las resoluciones de jueces que, por otra parte, no están en un sitio de España, que están repartidos por toda España, pero coincidiendo en esa responsabilidad, porque en el fondo lo que hay es el ejercicio de una responsabilidad en favor de una convivencia pacífica. Y la convivencia pacífica deja de serlo, y la cohesión social se rompe, se desvertebra, cuando la confianza se rompe también, y cuando hay grupos sociales que consideran que están soportando en exceso el costo de la crisis. Yo creo que de esto los jueces son muy sensibles, y dentro del respeto a la ley, condición imprescindible, nunca contra la ley, nunca vulnerando la ley, sino dentro de la ley, haciendo lo posible por buscar interpretaciones que produzcan ese resultado repartidor en justicia de las consecuencias de la crisis. Bueno, hay leyes que son tan absolutamente claras que no necesitan interpretación. Una ley que dice, pues, las personas pueden casarse a partir de esta edad, o la mayoría de edad se tiene a partir de estos años. Esas leyes están tan claras que no necesitan interpretación. Pero hay otras, sin embargo, y además cada vez más leyes, que por su complejidad, por abordar cuestiones con un contenido técnico complicado, pues están necesitadas de interpretación, porque son posibles distintas interpretaciones. Bueno, pues yo creo que cuando esto sucede, cuando el juez se encuentra en esta situación, y se encuentra muchas veces, no tiene que inventarse la ley, no tiene que aplicar la ley que él considere justa. Tiene que acudir, pues, a la Constitución, a los principios, a los valores, a lo que dicen tribunales, el Constitucional, el Supremo, tribunales constitucionales de otros estados que están inspirados por un conjunto de valores como el que proclama la Constitución española, y probablemente de todos esos valores hay dos que tienen que predominar y que deben inspirar la búsqueda de la solución justa del caso concreto, que son los valores de la libertad, cuanta más libertad mejor, y el valor de la justicia, cuanta más distribución justa mejor. Por tanto, que interpretar a veces es muy difícil, pero yo creo que a pesar de la dificultad, es posible encontrar pautas, orientaciones que iluminen la decisión final, o sea, la respuesta que en concreto, para el caso concreto, tiene que dar el juez.
y esos, los valores de la libertad, de la justicia, de la participación, superponiéndose a todos esos valores el que lo llena todo, que es el concepto de la dignidad humana. Hay que defender, proteger, amparar la dignidad humana. Y eso a veces cuesta y a veces requiere una enorme valentía, una enorme responsabilidad, pero claramente ese es el objetivo. Sobre eso se ha discutido mucho a lo largo de los tiempos. Yo creo que todo juez tiene que tener una formación teórica profunda, es decir, tiene que haber dedicado mucho tiempo a leer, a estudiar, a conocer el ordenamiento jurídico del país, a conocer los sistemas jurídicos de Europa, de la Unión Europea. Todo eso lleva mucho tiempo. Pero yo creo que el conocimiento no debe terminarse en el conocimiento de lo jurídico. Me parece, por ejemplo, que un buen conocimiento de la historia, de lo que nos ha ocurrido a los españoles a lo largo de los siglos, que un buen conocimiento de la cultura, y dentro de este conocimiento de la cultura un buen manejo del lenguaje, hablar bien la lengua, un buen conocimiento del avance de la ciencia, de los fenómenos económicos, me parece que también son imprescindibles. Y luego, junto a la suma de todas esas formaciones teóricas, repito, jurídicas y no jurídicas, me parece que es también imprescindible, antes de ponerse a ejercer la profesión de juez o de fiscal o de abogado, me parece también muy necesario tener un conocimiento de la realidad, tener experiencias, es decir, no ser ajeno a casi nada de lo que sucede a tu alrededor, saber por qué pasan las cosas, qué puede pasar en el supuesto de que yo tome esta decisión, es decir, medir los efectos de las resoluciones. Cuanto más conocedor de la realidad se sea, por tanto, cuanto más cerca se esté del mundo, de las personas, de los problemas, de las crisis, yo creo que se estará en mejores condiciones para desempeñar una función que es dificilísima y trascendental, sin ninguna exageración, porque es curioso, pero las personas, la gente, cuando ya ha perdido todas las esperanzas, pues casi en lo último en que confía es en que si va a un tribunal, a un juzgado, pues va a encontrar allí a unas personas, mujeres y hombres, por cierto, cada vez más mujeres que hombres, porque en la judicatura cada vez hay más mujeres que hombres, va a encontrar personas de uno u otro sexo que van a tratar de entender su problema, que van a escuchar sus alegatos y que van a tratar de buscar dentro de la ley la solución justa de esa reivindicación de ese problema. Mi experiencia personal es que la mujer donde está todo lo mejora, lo enriquece. Yo recuerdo que cuando ingresé en la carrera judicial no había ninguna mujer, todos éramos hombres. En la última oposición han aprobado más mujeres que hombres. A mí me parece un paso histórico. Yo estoy convencido de que una de las transformaciones más importantes que se han producido en la sociedad española es justamente la igualdad de la mujer, la participación de la mujer, que ha dejado de estar en una posición retrasada y que se está convirtiendo en coprotagonista de todas las responsabilidades, actividades, funciones. Esto en el ejercicio de la función jurisdiccional ha sido trascendental y, a mi juicio, enormemente positivo.
Bueno, los políticos son los que, desde la legitimidad que les da el apoyo democrático de las sociedades, es decir, con la legitimidad que da haberse presentado a unas elecciones y haber conseguido la confianza del pueblo, son los que tienen que hacer, a través de las leyes que llevan al Parlamento, las transformaciones necesarias para conseguir los objetivos que tratan de alcanzar. Una parte muy importante de la política es la política judicial, es decir, elaborar el diseño, la estructura que mejor garantiza el desempeño de las funciones que en todos los estados democráticos se asigna a los tribunales y a los jueces. Esa no es una tarea de los jueces, esa es una tarea política, la de organizar, diseñar el Estado, la estructura judicial. Eso fue lo que yo pretendía hacer en un momento determinado, teniendo como presidente del gobierno a Felipe González. En un momento determinado también cesé como miembro del gobierno y al cabo de los años volví al desempeño de funciones judiciales. Y supe que a partir de ese momento lo único que gobernaría mi conducta y mis actuaciones sería el respeto a la ley, el cumplimiento de la ley. Son perfectamente separables, porque son completamente distintas. Los jueces controlan la acción del gobierno. El gobierno, en el ejercicio de su función, tiene que someterse a la ley. Y si cree que la ley no es la idónea, la adecuada para resolver los problemas de los ciudadanos, es el gobierno, a través del Parlamento, quien debe modificar la ley para hacerla mejor y para que contribuya a resolver esos problemas. Esa no es una función de los jueces. Los jueces no son parlamentarios, no son legisladores. Lo que tienen que hacer es preservar que la ley se cumpla. Una vez que los parlamentos han aprobado las leyes, los jueces están para hacerlas respetar y para sancionar a aquellos que se saltan a la torera las leyes. Son dos funciones perfectamente separadas y separables. Bueno, hay que tener muy claro que el Consejo General del Poder Judicial no desempeña funciones jurisdiccionales. Ya sé que esto es difícil transmitirlo, hacerlo entender, pero es así. Es decir, el juzgar y ejecutar lo juzgado única y exclusivamente lo hacen los jueces. Pero esos jueces necesitan un órgano de gobierno que realice unos nombramientos, que acuerde si se conceden o no unas vacaciones, que determine que una persona al llegar a la edad que establece la ley se jubila. Pero todo eso no es juzgar, todo eso es administrar. Administrar son funciones de administración del Poder Judicial. De quien se predica la independencia y la imparcialidad, quiero decir, a quien se exige la independencia y la imparcialidad, es a los que juzgan, a los jueces. Pero el Consejo es otra cosa, completamente diferente. Es un órgano político y por eso debe entenderse muy bien que en ese órgano político se hagan presentes el Parlamento y el Gobierno. Eso ya no me atrevería a decirlo porque sería una afirmación que podría estar a lo mejor desmentida por algunos ejemplos que se pudieran poner. Pero lo que yo he querido resaltar es que la función del Consejo General es una función política y la función de juzgar y de ejecutar lo juzgado es una función jurisdiccional. Que para esta segunda, la función jurisdiccional, la política tiene que quedar completamente fuera, pero no para lo que son funciones de administración, en cuya concepción y desarrollo es perfectamente legítimo que influya una determinada concepción política.
Claro, los jueces trabajamos en dos tipos de órganos. Hay órganos que se llaman unipersonales, es decir, donde estás completamente solo. Tú eres el que tienes que dictar a solas la resolución después de haber oído lo que han dicho los abogados de las partes, o lo que ha dicho el acusado, los testigos o los peritos. A veces, entonces, tú tienes que resolver a solas. Otras veces, sin embargo, estás en un tribunal. Un tribunal hay 3, 5 y a veces incluso más personas. La soledad a la que debe referirse la pregunta es la soledad que se siente, y que efectivamente se siente, cuando uno está resolviendo a solas, es decir, en los órganos unipersonales. Porque la soledad se genera no solamente por el hecho de decidir a solas, aunque naturalmente cuentas con lo que te han argumentado los abogados, el fiscal, lo que has oído las partes. Esa soledad se produce porque surge muchas veces la duda. Es decir, pensar, afirmar que la respuesta al problema que se te plantea es evidente, está clarísima, eso sería desconocer la complejidad de la función jurisdiccional. No es así. Muchas veces dudas entre la culpabilidad y la inocencia, entre la razón o la no razón, entre la medida de la sanción, entre la cuantía de la indemnización, la procedencia de la indemnización, muchos problemas. Y la verdad es que sí, que como sabes que las consecuencias de tu decisión pueden ser libertad o cárcel, puede ser reparar completamente el daño causado o a lo mejor no repararlo del todo, como tienes dudas humanas que pertenecen a la naturaleza de las cosas. A veces esa es una soledad que se siente, pero también ocurre en otros mundos. En el mundo de la política, por ejemplo, también se siente la soledad. Tú tienes tus equipos, incluso en el propio gobierno están los ministros, pero ¿cuántas veces es el presidente del gobierno el que después de haber oído a los ministros tiene que decidir a solas, completamente a solas, asumiendo a solas la responsabilidad de su decisión? Quiero decir que esa soledad se siente en la judicatura, en el mundo de la jurisdicción, en la política y en otros órdenes de la vida. Yo me imagino que en el momento en que un cirujano tiene que tomar una decisión en relación con una determinada intervención, por muy ayudado que esté de otros colegas, sin embargo, la soledad puede aparecer. Y ante la soledad, lo único que puede descargar la conciencia es el sentido del deber, del trabajo bien hecho. Es decir, yo voy a decidir en este momento de acuerdo con mi leal saber y entender. Si eres juez, de acuerdo con la ley, tratando de dar la respuesta que sea más justa. Bien, pues eso, que así dicho parece muy fácil, a veces va precedido de un sentimiento de soledad muy profundo. Yo creo que el corporativismo existe en la medida en que no se integra uno en la sociedad. Es decir, cuando conviertes los problemas específicos de tu profesión en los problemas más importantes de tu vida, los problemas del sueldo, de los ascensos, de los destinos, de las horas de trabajo, que son preocupaciones perfectamente lógicas, todo el mundo las tiene en todas las profesiones, pero cuando haces de esas preocupaciones lo primordial, el proceso lógico es entrar en un mundo cerrado, con escasa visión de lo que ocurre más allá de ese mundo. Es el mundo de las corporaciones, que tiende, no necesariamente, pero tiende a ser egoísta e insolidario, el mundo de las corporaciones. Por eso yo creo que hay que
reconocer que el sentimiento corporativo va a existir, pero tratar de reducirlo al mínimo de lo posible, integrando tus preocupaciones con las preocupaciones de los demás. Las preocupaciones por el sueldo debido son de cada persona, pero realmente es una preocupación que tienen todos los que no llegan a final de mes, que no es el caso, por supuesto, de los jueces, todos los que están temiendo ser afectados por un ERE, en fin. Por tanto, en respuesta a la pregunta, es decir, el corporativismo es resultado de una visión excesivamente endogámica de la vida. En la medida en que eres capaz de trascender esa endogamia y te preocupan los problemas de todos y tratas de solidarizarte con los problemas de los demás, yo creo que automáticamente el corporativismo se reduce. Confieso que yo nunca me he sentido corporativista, probablemente porque he tratado de mantener una diligente actitud de mirar siempre de lo que ocurría más allá del mundo en el que profesionalmente me movía. También has ejercido como político, has ejercido en otro campo y eso también debe Probablemente sí. Yo creo que sería muy bueno, especialmente en los casos que acabas de citar, los grandes casos de corrupción y otros muchos, en los que la complejidad es inmensa. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo de la instrucción en el caso del Prestige, en que ahí sí que probablemente aparece la soledad. Efectivamente. Yo creo que esa es una mala solución de la ley, que cuando el caso tiene tantísima complejidad, la ley debía prever que en lugar de ser conocido ese supuesto por un juez o jueza que acaba de ingresar y que está en un juzgado de entrada, debería ir a un tribunal compuesto por más miembros, con más experiencia, con más medios de apoyo. En todo caso, yo sí creo que especialmente en algunas jurisdicciones y ahora de una manera clara en la jurisdicción penal, ante la dificultad, complejidad de muchas de las instrucciones que se están llevando a cabo en relación con comportamientos que la sociedad rechaza radicalmente por su absoluta inmoralidad, me parece que debe hacerse todo lo posible para que quienes desempeñen esas funciones de investigación se encuentren más ayudados. Empezando por el propio planteamiento de quién debe llevar a cabo esa investigación, si el juez o el fiscal con la policía y con los demás medios auxiliares. Quizá esta segunda solución es más correcta que la primera, dejando al juez para la toma de aquellas decisiones que afecten a las libertades de las personas, a su patrimonio, y para tomar las medidas de prisión o libertad, embargo o no de bienes, pero que la investigación la lleve a cabo el fiscal, bien apoyado, bien ayudado por la policía, por los expertos en materias económicas, de contabilidad, fiscales, medioambientales, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un camino por recorrer. Que todavía no está, efectivamente. Realmente están parecen en elaboración dos importantes modificaciones, una que afectaría a lo que he dicho en primer lugar respecto del caso del Prestige, es decir, que una nueva ley establezca que asuntos de esa complejidad no vayan a juzgados servidos por titulares que acaban de ponerse a ejercer la función de juez, sino que vayan a tribunales con más capacidad, con más experiencia. Hay un proyecto de ley que se encamina a eso. Y respecto de lo segundo, ¿quién investiga? Se está estudiando la conveniencia de dar un paso que está establecido en los sistemas anglosajones, pero también en algunos sistemas continentales europeos,
que atribuyen a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de la investigación. Comandados, yo no utilizaría nunca ese término. No, los fiscales, esto también conviene que se sepa con claridad. Los fiscales están sometidos al principio de legalidad, que significa, dicho en términos muy claros, que no pueden saltarse a la ley, a la torera, porque por razones de oportunidad política pues no convenga en ese momento hacer una investigación, acusar a una determinada persona. El principio de legalidad rige por igual para jueces que para fiscales. La misma obligación de investigar los delitos que se cometen la tiene el juez que el fiscal. Ahora, es verdad que todos los fiscales son una pirámide que tienen arriba de la pirámide, tienen al fiscal general del Estado, el cual no recibe órdenes del gobierno, sí puede recibir sugerencias, orientaciones e instrucciones, pero siempre el fiscal, dentro de nuestro sistema jurídico, tiene la posibilidad de decir a una instrucción del gobierno que considera que no está ajustada a la legalidad, decir, no la sigo. Es decir, dentro de nuestro sistema jurídico, el fiscal puede perfectamente rechazar una sugerencia, una instrucción, una propuesta que le haga el gobierno si considera que esa propuesta es contraria a la ley. La información a la que se refiere tu pregunta y en general toda la información que no tenga naturalmente un carácter establecido por la ley de información reservada, los jueces tienen absoluto derecho, competencia para llegar a ella y ninguna administración, ninguna autoridad puede negársela. Eso no cabe la menor duda, de manera que una negación de una información, de una documentación solicitada, o una alteración de la información facilitada al juez que no es completa o que se altera en su contenido, serían conductas graves, muy graves, claramente ilegales, y por lo tanto podrían ser perseguibles. Pues la de sentirse servidor de la ley, sentir que su función es la de ser garantizador de los derechos de los demás, para lo cual se necesita pues una gran capacidad de trabajo, Un juez es una persona que tiene que pasarse su vida estudiando, estando al día, trabajando. Tiene que ser muy humilde, tiene que estar aceptando constantemente el riesgo de caer en el error no voluntario, tiene que aceptar las revocaciones de sus decisiones que procedan de tribunales superiores al tribunal en el que él se encuentra. Tiene que desechar claramente cualquier actitud soberbia que le haga enemigo de la crítica. Es decir, tiene una situación de poder tan importante en toda sociedad democrática que debe ser consciente de que un componente esencial de la democracia es el de la crítica de las decisiones judiciales. O dicho con otras palabras, debe aceptar la crítica como algo que pertenece a la naturaleza de las cosas, a lo habitual de su función. Algunas de las virtudes. Yo sí creo que el juez debe ser una persona con un gran sentido cívico y en ese sentido debería ser virtuoso. Pues quizá a veces
el no ser conscientes de las consecuencias derivadas de un retraso excesivo en la toma de la decisión, la no comprensión de las consecuencias derivadas sobre la prisión, la libertad, consecuencias derivadas de su resolución. Puede aparecer de vez en cuando la soberbia, es decir, la encarnación del poder puede conducir y a veces conduce a la soberbia. Eso sería totalmente rechazable. En fin, yo creo que casi todos los defectos de aquellas personas que a través de su trabajo inciden en la sociedad, aquellos defectos que cualquier persona a la que se pregunte puede considerar como tal, son también referibles a los jueces. Sí, sí, efectivamente, creo que también lo he dicho yo en algún momento de esta conversación. Sí, yo creo que hay cada vez más consciencia de eso. Y acontecimientos muy recientes que todos tenemos en la mente, como por ejemplo ha sido acogida una determinada decisión relacionada con la privatización o la publificación de la sanidad. Algunas, esta y otras noticias recientes, ponen de manifiesto hasta qué punto es como acabas de decir, es decir, hasta qué punto pues acaba poniéndose en manos de la decisión judicial la última esperanza de muchas personas. Sí, yo creo que los jueces, lo he defendido públicamente en varias ocasiones, los jueces tienen una altísima responsabilidad en la conservación de una de las cosas más importantes que han sido construidas en el mundo y concretamente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado de prestaciones en el que, junto a la retribución que por su trabajo reciben los ciudadanos, está otras prestaciones que el Estado ofrece, garantiza, y que constituyen la base de la cohesión social. Es decir, vivimos en paz como consecuencia de un contrato social en el que todos renunciamos al ejercicio de la fuerza por nuestra propia mano, porque confiamos en que el Estado va a ser el que va a ordenar las cosas, va a garantizar nuestra libertad, repartir justamente los beneficios que la economía genera. Pues bien, ese es el estado de bienestar. Es verdad que el estado de bienestar tiene que acomodarse a la situación económica de cada fase histórica, y hay fases de crisis y hay otras fases en que la situación económica es mejor. Pero ni siquiera en situaciones de crisis cede la obligación que supone el que España sea un Estado social. También en la crisis económica hay que hacer todo lo posible por la preservación del estado de bienestar, es decir, por la preservación del estado social, por la preservación de esas prestaciones. Pues bien, yo creo que en esa tarea radica una de las responsabilidades más importantes y más trascendentales de los jueces. La ley a veces ofrece la posibilidad de ser interpretada, no siempre, porque hay veces que conduce a una solución única, unívoca, indiscutible, y en ese caso hay que aplicar esa solución. Pero en otros casos
el margen de actuación del juez es mayor, y cuando hay ese margen, yo creo que la interpretación de las leyes con arreglo a la realidad social conduce a tratar de evitar que el sacrificio pese excesivamente sobre algunos sectores sociales. Bueno, es que a lo mejor no todas las ideologías políticas son partidarias de defender las conquistas. Es decir, es que yo creo que la ciudadanía tiene oportunidad de comprobar qué conquistas se producen en unos momentos, qué no conquistas o qué retrocesos se producen en otros momentos. No todas las ideologías gobiernan de la misma forma, no todos los gobiernos tienen el mismo programa político. Los programas son distintos y cada gobierno gobierna para realizar su programa. La democracia es el sistema en el cual periódicamente tú eliges las personas que hagan este programa u otro. Lo que no es imaginable es que cuando la voluntad popular encomienda la responsabilidad de gobernar a una determinada fuerza política, y esta fuerza política, cumpliendo su programa, lleva a cabo determinadas reformas legislativas que producen determinados resultados, lo que no se puede es esperar que los jueces cambien esas leyes, ¿no? Es la primacía de la ley. Lo que los ciudadanos tienen que pensar es, cuando votan, pensar que si votan un determinado planteamiento conduce a unas determinadas medidas, y si votan otro planteamiento, a lo mejor las medidas legislativas son completamente diferentes. Esa es la esencia de la democracia.